Hoy día hablaremos un tema muy importante para el examen de salud de NAM, recinto médico y mira. Es el tema de todos, esperen, traen saliva, no se nos queda otro cada. Nada, mentira, no nos pasa eso. El tema se llama disfagia. La disfagia es un tema sumamente importante porque engloba la mayor parte de patologías netamente esofágicas. Pero antes hay que definir ciertos términos. Entonces, ¿qué es la disfagia? La disfagia es la incapacidad de pasar el bolo alimenticio. ¿Se acuerdan que en el esófago vimos que la única función del esófago era pasar el bolo alimenticio? Así que la disfagia es eso, un fracaso del esófago para cumplir su función. Muy bien, pero esta disfagia puede ser de dos tipos. Puede ser una disfagia netamente orofaringea, y para eso el bolo alimenticio se quedaría aquí, en la parte superior, y luego la disfagia que sería la netamente esofágica, ¿no? Que es la que se queda en el tórax. Entonces, si te das cuenta, cada una de estas tiene componentes distintos, y la alteración estructural o neurógena va a depender de eso. Entonces, otros términos que nos pueden servir. ¿Qué es odinofagia? Que lo voy a escribir por acá. Odinofagia. La odinofagia es el dolor al pasar el alimento. Ya, es algo característico de la faringitis. Lo dejamos por ahí, no tiene nada que ver por aquí. ¿Qué otro síntoma puede haber? Hay un síntoma que se llama globus, que es la sensación persistente de que algo está aquí en la garganta. Esa sensación es globus, nada más, ¿ya? Listo, pero la disfagia es importante. Entonces la disfagia es una incapacidad para pasar el bolo y el paciente la siente y lo refiere como un síntoma, porque es un síntoma. ¿Cómo la clasificamos? La clasificamos en disfagias que son orofaringias, o sea, el paciente te va a decir, oye, se me queda en la garganta. Muy bien. O disfagias netamente esofágicas. Oye, siento que se me queda a nivel del tórax. Dibujamos un tórax acá. Muy bien. Una vez definidas, tenemos que tener otro término más importante, que va a ser netamente motor y mecánico. ¿Ya? No motor y motivo, motor y mecánico. ¿A qué me refiero con disfagia motora y disfagia mecánica? Con disfagia mecánica me refiero a aquella disfagia que es estructural y solo tiene alteración del pase para sólidos. Y la motora se debe a una alteración más o menos neurógena de los plexos, de la estructural, que tiene imposibilidad del paso de, todos ustedes saben, sólidos y líquidos. Muy bien, definido eso, tenemos que estudiarlas. Entonces, la disfagia orofaringea es algo mucho más sencillo y mucho más fácil que la esofágica, por eso vamos a dejarla aquí. ¿Qué tiene que ser la disfagia orofaringea? Que la causa más frecuente es una enfermedad muy frecuente en el mundo, cuyo factor de riesgo principal es la hipertensión arterial. ¿Todos estamos en orden? Sí. Es la enfermedad cerebrovascular. ¿Y cómo la estudiamos? ¿Cuáles son los test que pedimos para estos pacientes? Pedimos una fluoroscopía. Esa es para la disfagia orofaringea. El SB es la causa más frecuente. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Mira, pensemos de esta manera. Entonces, ¿te acuerdas la función del esófago? Era pasar el alimento y evitar que regurgitara. Como el problema está en la orofaringe, el reflejo nauseoso está ausente y el alimento puede volver. Riesgo de que tienen de neumonías aspirativas. Y tampoco van a poder pasar todo. Así que, ¿cuál es el problema con estos pacientes con SB que tienen disfagia orofaringea? Tenemos que disminuir el riesgo de broncoaspiración. ¿Y cómo lo hacemos? Para eso quiero que hagas una línea de tiempo. En el corto plazo podemos colocar una sonda nasogástrica, ¿ya? Pero si el paciente va a estar a largo plazo, se coloca un tubo de gastrostomía, ¿ya? Tubo de gastrostomía. Ha sido pregunta de salud en el pasado, lo puedes tener por ahí. Otra disfagia que te pueden preguntar es esta. Imagínate que entra un señor de 70 años a tu consultorio, te dice, doctor, el aliento me huele horrible, siento que la comida se me queda aquí. Y tú le dices, señor, ¿y qué ha pasado? Le piden una fluoroscopía y encuentras algo que se llama un divertículo. Divertículo de Stenker. Esa es una patología muy frecuente en adultos mayores. En realidad se debe a una debilidad de toda la pared posterior del esófago. Recuerda que la pared posterior del esófago al final va a agarrar y va a salir, va a formar un divertículo, y este divertículo se va a acumular la comidita, que va a verse así, y eso va a generar la litosis, ¿ya? Eso se debe a un defecto en el triángulo de Killian, constrictores de la faringe, ¿ya? Y quiricofaringeo. Lo que hay que hacer es que hay que hacer un cortecito, una miotomía, y ya, se soluciona en este caso del paciente. ¿Qué no hay que hacer en estos pacientes? Imagínate que tienes este divertículo, que es un divertículo falso, porque es por pulsión. Imagina que metes el endoscopio. Riesgo de perforación. Muy bien. No debemos hacer endoscopías en estos pacientes por el riesgo de perforación, pero en muchos de los casos ya se hizo una. ¿Ya? Esas son las cosas que deberías tener en cuenta. Hay otras como esclerosis múltiple, la mielitis transversa, otros tumores que pueden aparecer, pero a la cabeza SB y divertículo de Stenker. Ahora sí vamos a la compleja y a la que en realidad es súper interesante, que es la disfagia mecánica. ¿Qué es lo que hay que hacer en las disfagias mecánicas?
Muy bien, y esa es la gran pregunta. Como todo en la medicina, comienza con una historia clínica y un buen examen físico. Entonces, historia clínica más examen físico. Ahora, ¿qué exámenes pedimos? ¿Qué es lo que nos preocupa en la disfagia? Cuando ustedes estudian un abordaje, siempre hay que preocuparnos por las patologías que más daño le pueden causar al paciente. Y dentro de estas tenemos a las patologías neoplásicas. Es por eso que tenemos que pedir una veda en caso de disfagia. ¿Ya? Y además de eso hay que pedir una manometría, porque es el estudio de elección para este tipo de disfagias, que son trastornos netamente motores. Entonces, dividámosla en dos tipos. Tenemos las netamente motoras y tenemos las mecánicas. Vamos allá. Entonces, las motoras pueden ser crónicas o pueden ser recurrentes. Ahora quiero que lo veas de esta manera. Imagina que tienes un paciente que agarra y te llega a la emergencia de esta manera. Te dice, doctor, me duele el pecho, tengo dolor de tórax porque he comido algo muy frío, he comido un helado o he comido algo muy caliente. Me fui a comer, qué sé yo, pues no sé, chifa y lo comí a ¿cuántos grados centígrados? Muy bien, entonces, tienes ese paciente, ¿ya? Y tú le pides una querida y bonita cistoscopía, ves todo el contraste y tienes este esófago que se llama esófago de sacacorchos. ¿Ya? Entonces, ¿qué diagnóstico es este? Esta es una disfagia recurrente, es aguda. Este es un espasmo esofágico difuso. ¿A qué se debe? ¿Te acuerdas que te hablé de las ondas terciarias? Muy bien. Estas ondas terciarias se generan cuando hay un estímulo, tanto va a ser frío como caliente, en extremos, como el helado que te he dicho, que va a generar que se propulsen. Y como va a haber una hiperreactividad de este músculo liso, se va a formar este esófago de sacacorchos. ¿Qué es lo que pasa con esos pacientes? Imagínate que el esófago se comprime así. ¿No le va a doler? Le va a doler. ¿Qué más va a tener? Disfagia. Dolor torácico y disfagia recurrentes que usualmente responden a un medicamento muy interesante. ¿Te acuerdas de que hablamos que relajaba el esófago? Oxígeno. Muy bien, correcto, responde bien a nitratos, responde bien a calcio antagonistas. ¿No se parece por ahí a una cardiopatía isquémica? Muy bien. Es por eso que dentro del criterio de cardiopatía isquémica, los nitratos ya no se consideran algo definitorio, porque hay otras patologías esofágicas que responden a estos. ¿Ya? Y luego vas a tener esta de aquí que me encanta, que es la más preguntada de todas. Por favor, presta atención. ¿Cómo te la van a contar? Te van a contar una mujer joven, entre 30 y 50 años, que tiene disfagia, ¿ya? Crónica, a sólidos y líquidos, o sea, es una disfagia motora. Pero además tiene gran pérdida de peso, ¿ya? Y además, cuando le hacen una fluoroscopía, encuentran un esófago así, en pico del oro, y ha tenido neumonía aspirativa. Ya. ¿Se acuerdan que hablamos acerca del esfínter esofágico inferior? Tiene que relajarse para procesar la comida. En esta enfermedad no se relaja, para nada. Está hipercontraído, porque ha habido una degeneración de un plexo de Auroch. Muy bien. Y se han perdido todas estas neuronas que se encargan de generar una relajación en este músculo del esfínter esofágico inferior. Por lo cual el alimento se queda acumulado aquí y le da una disfagia. Y mira, si el esfínter se contrae, no va a pasar ni el líquido ni el sólido, así que es una disfagia sólidos y líquidos. Además, la paciente no va a ganar peso, va a tener pérdida de peso. Y luego esto va a generar una neumonía aspirativa. Entonces tenemos una idea general. ¿Por qué es clásica en mujeres? Porque es una enfermedad netamente autoinmunitaria, ¿no? Y eso se llama acalasia. Muy bien, ¿qué hacemos en la acalasia? ¿O qué tenemos que hacer en el abordaje? Por eso tengo que hablarte de ella. El diagnóstico se hace con manometría, ya, eso está claro. Pero, ¿te acuerdas que te hablé del cáncer? Muy bien, el segundo diagnóstico o causa de acalasia secundaria es el cáncer de cardias. Y en el cáncer de cardias, como hay una obstrucción estructural, el endoscopio cuando pasa, no pasa fácilmente. En cambio, en la acalasia sí, pasa tranquilo. Entonces, por eso, antes de hacer la manometría, hay que pedir una veda para evaluar, oye, ¿qué es? ¿Es una acalasia o es un cáncer de cardias? Otras causas son la enfermedad de Chagas, ¿ya? Hay que recordar que la enfermedad de Chagas es frecuente en Arequipa y te va a dar además una cardiomiopatía dilatada y un policomio al colon, por tenerlo ahí en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en esta patología? ¿Te acuerdas que hablamos del esfínter esofágico inferior? Muy bien. Hay que dilatarla, ¿ya? Tratamientos, yo quiero que lo dividas en dos grupos de pacientes. Pacientes que pueden soportar la cirugía y pacientes que no pueden soportar la cirugía. Dentro de los que pueden soportar la cirugía o cualquier procedimiento invasivo, primero, sé bueno y prueba con dilatación con balón, por endoscopía, ¿ya? Si fracasa, recién vas al tratamiento de elección. Si te dicen tratamiento definitivo de la acalasia, esa es la miotomía de Hellegard, ¿ya? Que es cortar esta capa circular y luego dejar que se relaje y la comida pasa tranquila, ¿ya? Muy bien. Entonces,
Yo te dije la lección, pero antes hay que hacer una dilatación. El POEMS es una nueva técnica, pero no te la van a preguntar. Ahora, la dilatación es el procedimiento después de la ligadura de varices con más escleroterapia, perdón. Después de la escleroterapia con más complicaciones en la endoscopia. ¿Ya? Entonces ten en cuenta eso, puede perforarse. Te pueden preguntar por ahí qué pasa cuando dilatamos. Se puede perforar. Y en los pacientes que no pueden ir a la cirugía, tenemos dos opciones. O toxina botulínica, que tenemos que repetirla cada 3 meses constantemente, o les damos calcio antagonistas, que igual no tienen mucha respuesta, ¿ya? Pero esos son los tratamientos que tenemos. Siempre dividen pacientes que son operables y pacientes que no son operables. Eso en cuanto a calasia, es un tema muy interesante, te has dado cuenta por qué. Y ahora vamos a las disfagias que son netamente mecánicas. Y para eso voy a sacarla aquí, porque quiero hablarte acerca de dos patologías. Una, en primer lugar, se llama anillo de Chatsky. El anillo de Chatsky es este clásico cuadro que vemos en las películas, en las que tienes un paciente que come carne y luego dice, tengo dolor torácico, y va al médico y le dice, no tenías nada, no tenías infarto de miocardio. Lo que tenían en realidad era un anillo de Chatsky, que es un cuadro clásico de varones que se presenta con dolor torácico y disfagia por consumir carne. O sea, es una disfagia mecánica recurrente, o sea, no tiene nada que ver los líquidos, ¿ya? Y por otro lado tenemos las crónicas, y en las crónicas tenemos dos que nos preocupan. Principalmente tenemos una que es la estenosis péptica, que se produce principalmente, otra vez me gusta esta palabra, por el esófago de Barrett. ¿Ya? ¿Recuerdas? El ERGE, esófago de Barrett, metaplasia, como hay un trauma va a haber una hiperplasia y se forma una estenosis péptica, ¿no? Y el paciente va a poder pasar líquidos, pero no sólidos. Y luego, si esto progresa, bueno, podemos tener un adenocarcinoma o un cáncer de esófago. Hay que recordar lo siguiente. En el esófago, en el tercio distal, o sea, lo más cercano al estómago, el cáncer más frecuente es el adenocarcinoma. Y en el esófago, en el tercio medio o proximal, el más frecuente es el carcinoma epidermoide, ¿no? Esto es muy interesante porque el carcinoma tiene que ver con el esófago de Barrett, y el esófago de Barrett tenía que ver con el ERGE, y el ERGE se debe a una incompetencia del esfínter, y la incompetencia del esfínter te lleva a salir a ciclorismo. Toda la medicina puede ser razonada de una u otra manera, ¿no? Entonces, mira, disfagia no es tan complejo como nos lo han planteado, sino que es un tema un poco más sencillo. Si lo ves así, la disfagia puede ser motora, puede ser mecánica, luego tenemos los diferenciales, que son de preguntas bastante frecuentes en el salud, en el ENAM, en el recinto médico y demás. Entonces, ese es el abordaje de disfagia. Es súper sencillo. Espero que les vaya bien en su examen.